grabarlos y poderlos poner en el canal. Hola, Alfredo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué Muy bien, pasa? tío, por aquí ¿Cómo andamos. andas? Aquí vamos. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vamos? Pues aquí con muchas dudas que plantearte sobre este procedimiento y otros procedimientos en los que Nilsson está involucrado con el tema de Daniel Sancho. Primero, si José está de acuerdo, vamos a entrar un poquito en el principal, en el que ha sido Sí. noticia en el último día, porque se nos planteaba varias dudas. Estamos grabando ya, ¿no? Estamos en directo ¿Estamos en y... directo? Estamos en directo. Ah, vale. Vale. Estamos aquí en Sin mil anestesia. Sí, claro. No, porque estamos en directo. Yo llevo en directo desde las 8. Vale. Y ahora llevo media hora con Trío y ya contigo me despido y nos vamos a la peluquería. Muy Que ¿Y bien. ojo del toro? nos coge el toro. No, falta media horita. En media horita estamos. Nos da tiempo a hablar lo que queríamos Oye, hablar. José, creo que a ti te falta pasar por la peluquería, que te corten un poco el pelo, ¿no? Tío, no me jodas, bueno, tengo cita el día 15. Yo es que tengo el pelo hoy fatal. Me bañé en la piscina y se me ha quedado el pelo Te sin digo las la pepitas. nuestra, la peluquería A es la nuestra. se la Cuando toma. queráis, a ver. Me la ha yo pedido hago ahora. directo de peluquería. Claro. Yo se lo he dicho, cuando queráis voy. Yo voy a ir a Madrid el mes que viene, pero por mi cuenta. Por lo que le he dicho a Javi, que voy a grabar algunos podcasts. Quiero quedar con gente allí y grabar podcast y tal para luego meterlo en el canal. Vale, Así que lo tengo que perfecto. organizar Cuenta con conmigo Si lo también. acercas Sí, a. sí, decía Javi. Si lo acercas al fin de semana, lo organizamos para que estés con Como nosotros un queráis. día. Si queréis. Sin problema. Y si no, bueno, voy contigo. Yo también puedo ir contigo en el coche. ¿Tú no vas en el coche? ¿O vas en AVE? A partir de ahora me quiero ir en el AVE. Si es Ah, grabar el mismo día, me quiero ir en el AVE porque el otro día ya acabé reventadísimo, tío. Llegué a casa a las 4 de la mañana. Pero ya he llevado 2 días sin ver al chico. Pero bueno, lo normal va a ser ir en el AVE, grabar el mismo día. Pero bueno, depende también, ¿no? Pues este fin de semana a lo mejor tenemos sorpresas. Ya veremos lo que en el lío que me meta Alfredo a mí. Bueno, que si Alfredo, queréis que vaya, me das un toque, no hay problema. sí, hombre, contamos con eso. Que, Alfredo, tema coacciones, que habéis tenido una vista previa estos días atrás y tal. A ver, ¿puedes explicarnos en qué se basan esas coacciones? Claro que sí. A ver, no era una vista previa, eran las declaraciones de carácter de investigado de Rodolfo Sancho. Rodolfo Sancho, bueno, como sabéis, la defensa de Rodolfo... ¿Recapitulo todo o me Sí. centro en... Sí. No, recapitula todo, sí. Vale. A ver, la defensa de Rodolfo Sancho, encabezada en este caso, capitaneada por Chipi Ras y por Carmen Balfagón, tenía la tesis de que había sido defensa propia ese homicidio, que había sido un homicidio imprudente, el de Daniel Sancho a Edwin Arrieta, en base a que Edwin Arrieta le quería agredir sexualmente, él se defiende, hay un forcejeo y se cae y se desnuca y que por eso era descuartiza, etc., ¿no? Esa era la defensa básicamente y rápidamente que querían plantear. Entonces, la clave de eso era encontrar un precedente que convirtiera a Edwin Arrieta en un depredador sexual, ¿no? O sea, decir, bueno, es que este tío es un depredador sexual, es un agresor sexual, es una persona peligrosa. Y si no hubiera sido Daniel Sancho, hubiera sido este otro, o este otro, o este otro. Entonces, a través de su equipo de investigación, capitaneado por esos abogados, encuentran a varias exparejas de Edwin Arrieta, en concreto una y otra, una que queda en el anonimato, que se desconoce qué pasó con esa persona, no se sabe qué hay, pero encuentran también a Nilsson Domínguez. Nilsson Domínguez entabla una conversación con él y parece ser que este señor efectivamente denuncia en Colombia a Edwin Arrieta por unas amenazas y sobre todo, aparte de las amenazas, sobre todo por acoso. Un acoso, le mantenía Telefónico. acosado. Edwin Arrieta acosaba a Nilsson. Él le presenta una denuncia en Colombia por acoso y dice, coño, pues mira, aquí esto es un tema bastante interesante. Alfredo, Aquí en podríamos... Venezuela, se la presenta en Venezuela, en un puesto En fronterizo de Venezuela, Venezuela. perdón. Aquí podría ser un punto importante en la defensa. Entonces empiezan a sufragar una serie de gastos. Primero, pues que el pasaporte, que vaya a Colombia por una documentación que tenía que hacer también. Varias cosas, le van mandando dinero y luego le mandan dinero para los billetes a España, los billetes a Tailandia, los hoteles, etc. Le van mandando dinero. Y le prometen, ¿no? Le van prometiendo, oye, que te vamos a ayudar a comprarte una casa, que te vamos a ayudar a hacer esto, que te vamos a ayudar a tal. Entonces, aparentemente Nilsson también es oportunista, ¿no? Dice, bueno, pues mira, no me viene mal, también, en Venezuela está como está, no me viene mal, ¿no? El tema, el punto clave era que el Nilsson podía decir que era un pesado, que le acosaba, que era un pesado, pero no que era un agresor sexual. Entonces, la defensa de Sancho
se ve debilitada, ¿no? No es lo mismo decir que es un pesado que dice, bueno, pues me lo quito de otra manera, que decir es un depredador sexual que a lo mejor me encuentro en la situación de que a lo mejor yo también le tengo que matar. No es lo mismo. Entonces le empiezan a apretar, según Nilsson, ¿no? Le empiezan a apretar para que cambie su versión de los hechos y que diga, pues que él también ha estado en situaciones violentas, que tal y que cual, y matizar un poquito, virar esa declaración a algo que sea más favorable a Daniel Sancho. Entonces Nilsson se niega, dice que eso no lo va a hacer, que no lo va a hacer, que no va a mentir en un tribunal, da igual el tribunal que sea, el tribunal si es en Tailandia, en España o en Colombia o en Venezuela, que da igual, que él no va a mentir ante un tribunal, y dice que no. Entonces ahí es cuando él, a pesar de que ya va desde su ciudad natal, que no me acuerdo cuál es, hasta Caracas para coger el vuelo, ya en Caracas, antes de que cogiera el vuelo, decide no ir por esa presión, dice que no va a ir. Ahí es cuando tornan los papeles, ¿no? Por lo visto, presuntamente, Rodolfo Sancho le dice, pues me devuelves el dinero o te denuncio. Entonces él se acojona, ¿no? Y me contrata a mí y me cuenta toda la historia, veo que puede ser constitutivo de delito y se le denuncia a Rodolfo Sancho. Se querella a Rodolfo Sancho por estos hechos, más o menos, que efectivamente pueden constituir un delito de coacciones y de presentación de testigo falso en Tailandia. Y a los 15 días de que Nilsson sale en Código 10 diciendo que ha hecho esto, que ha hecho esta acción legal, pues recibe también Nilsson una querella por estafa continuada. Claro, aquí el tema de la estafa continuada, lo que es complejo es que él nunca les pide dinero. O sea, ellos le ofrecen dinero y ellos le pagan dinero y él no contacta con ellos primero, sino que son ellos los que contactan con él. Entonces, ahí está un poco confuso el tema de la estafa. Pero tanto la querella que presenta Nilsson como la querella que presenta Rodolfo, paralelamente son idénticas. Las pruebas son las mismas, todo es lo mismo. Entonces, ahora la difícil tarea del juez es determinar si ese oportunismo de Nilsson es constitutivo de delito, de algún tipo de delito, y si esa presión económica de una persona francamente desfavorecida en Venezuela y esa presión en llamadas, en mensajes, etc., ha podido constituir una angustia suficiente que haya podido generar un injusto constitutivo de delito a Nilsson, ¿no? Entonces, esa es el punto clave. Se hizo la declaración de Nilsson, se hizo la declaración de Rodolfo, son parecidas porque pivotan en unas circunstancias muy parecidas. La jueza, la magistrada Débora, no me acuerdo cómo se apellidaba, pues ha quedado pues con ganas de ver más. Entonces, nosotros hemos pedido que se le requiera a Rodolfo Sancho y a Nilsson las conversaciones completas, que se aporten las facturas que le obligan a hacer a Nilsson unas facturas falsas, porque venían a nombre del despacho de abogados como en concepto de asesoramiento. Bueno, falsas no, un concepto extraño, ¿no? Porque en realidad son ayudas económicas, no era necesario hacer Sí, una como factura. seguramente para desgravar algo del gasto. Lógicamente. Pues yo qué sé, no O lo para sé. justificar Pero bueno. las transferencias también. O para, bueno, si es que estaban justificadas ya por el mero hecho de hacer las transferencias. Pero bueno, la cuestión es que le hacen hacer unas facturas, tal, etc. Y bueno, pues se requiere el resto de pruebas para ver un poco en periferia esos elementos de carácter objetivo que podrían corroborar realmente cuál era el ánimo de uno y cuál era el ánimo del otro. Pero vamos, es que yo creo que es más que evidente cuál era la situación de uno y del otro. O sea, yo tengo una duda, Alfredo, porque escuché a Nilsson el otro día en televisión, en el programa Fiesta, creo que fue, el sábado, si no me equivoco. Y él dijo, porque él decía que había puesto una denuncia a Edwin por acoso y tal, y luego le desmintieron y dijeron, no, es por amenazas de muerte, lo que pone en la denuncia, yo tengo la denuncia. Pero él dijo que esa denuncia él la había rectificado. Y no consta públicamente, o sea, no tenemos. ¿Te consta a ti esa rectificación y en base a qué se hizo? A ver, lo que yo sé, porque tampoco lo sé, no he indagado mucho sobre ese procedimiento, no tiene sí, ya, pero como mucho, lo dijo él, digo, mucho recorrido. Yo sé que llegaron a un acuerdo. No, pero él lo que habla es como que rectificó el hecho de la denuncia, o sea, como que no denunció por eso, sino que eso lo rectificó. Fue lo que dejó, lo que dio a entender en Fiesta. Yo lo que entendí y lo que he entendido, ya no en Fiesta, sino en las otras entrevistas que he podido tener con él en privado, en reservado, es que él decide no continuar con el procedimiento y que lo da por desierto y ya está. Que no. Pero claro, no sé exactamente cuál ha sido la suerte de ese procedimiento. Alfredo, entonces ustedes estáis persiguiendo un delito de coacción o también el de falso testimonio.
De coacción, de coacción. El de falso testimonio no se llega a dar, no se llega a ejecutar. O sea, hay una Pero no fue. planificación, Pero al hay un tener desarrollo. presuntamente Rodolfo Sancho la intención de traer a este testigo para que mienta según él, ¿no podría también haberse intentado? No. A ver, está intentado, pero no ha tenido un efecto material en ningún órgano jurisdiccional. Ujú. Entonces, ahí yo veo que lo que hay es una coacción, una presunta coacción, en tanto en cuanto le obligan a hacer algo que realmente... Una persona puede ser testigo y estar obligado a testificar, ojo, es importante, ¿eh? Hay que tener el Ujú. conocimiento de que Sí. a ti te llaman como testigo, tú estás obligado a testificar, ¿vale? Ujú. Una cosa es eso, pero otra cosa es que te obliguen o que te manipulen o que te fuercen a decir un testimonio que no es cierto. Ujú. Ahí radica la coacción, ¿no? Entonces, la coacción no tiene por qué tener un resultado. O sea, yo te coacciono para que tú hagas algo que no quieres, ¿vale? No se perfecciona cuando tú lo haces, sino se perfecciona cuando yo te estoy obligando a hacer algo y que finalmente tú desistes. ¿Me Oye, entiendes? Alfredo, te voy a hacer una pregunta. ¿No pueden usar, por ejemplo, la defensa de Rodolfo en este juicio el hecho de que Nilsson estuvo en el programa de Sonsoles dando ese testimonio del que ahora se desdice? No sé si me explico o si lo has entendido. A ver, todos los testimonios que ha dado en televisión, Nilsson, en De Fiesta, en Sonsoles, en Código 10 y en alguna otra entrevista más que a lo mejor se me ha escapado, han sido siempre más o menos iguales. O sea, siempre ha mantenido la misma versión de los hechos. Es cierto que algunos se han enriquecido más que el otro y evidentemente... No, pero el entiendo de yo... Sonsoles queda justo. Además que recuerdo perfectamente el testimonio de Nilsson porque fue el mismo día que empezó el juicio. De hecho, entró súper cabreado, no sé si tú lo viste o no lo llegaste a ver, entró súper cabreado Juan Gospina en directo, o sea, pero que entró a cuchillo ese día que estaba ya en Tailandia y Nilsson llegó a decir que abusaba, que quiso abusar, que él lo hubiese descuartizado también, algo así llegó a decir. O sea, que fue un testimonio con lo que él luego no ha querido decir en Tailandia, ¿no? Porque fue un testimonio grabado, eso sí es cierto, porque se A ver, emitió ese día, ese pero fue grabado. testimonio, que le hizo sudar tinta a mi compañero Juan, al cual tengo muchísima estima y mucho cariño, ahí, por ejemplo, era un producto de una coacción, pero no tuvo, o aparentemente, presuntamente podría ser una coacción y presuntamente en ese momento podría estar imbuido en alguna fuerza externa que le obligaría a decir una cosa que no sería cierta. No obstante, no tenía el efecto que podría tener en una sede judicial. Lógicamente. Sí, pero a nivel público sí. Quiero decir que hombre, si a nivel yo público, lo que te evidente. quería preguntar era el hecho de que si la defensa no puede decir, oye, que este tío fue a televisión y mira, allí lo confesó. Dijo él, Evidentemente. Claro, no sé que Nilsson tenga mensajes en los que le estén diciendo, oye, tienes que ir a televisión y decir esto. Eso yo ya no lo sé, porque Nilsson ha dicho que tiene mensajes que no ha presentado. Sí, claro, hay que presentar toda la conversación completa y hay que radique la verdadera... Bueno, yo creo que seguramente será una prueba definitiva para determinar realmente qué es lo que ha pasado. Porque una cosa es el testimonio que ha dado Rodolfo y otro la que ha dado Nilsson y hay que ver con esas pruebas objetivas. ¿Tú que has tenido acceso a todos los mensajes de la conversación? Porque No, Nilsson todavía dijo, no. ¿No has Todavía tenido? no he tenido. Todavía Es no he que tenido Nilsson acceso. dijo en el programa que hay mensajes que prueban contundentemente todo lo que él dice que públicamente no se han A ver, emitido. en la querella vienen los grandes éxitos de la conversación y Sí. efectivamente hay fragmentos de esa conversación que son muy rotundos, ¿no? Que son muy rotundos. A pesar de el hecho ya de que le pague una pasta a una persona porque venga a testificar ya dice algo. A pesar de que Rodolfo en esos mensajes es cauto, ¿no? Y es elegante a la hora de escribir, pero vamos, hay unos mensajes que son muy rotundos y están aportados en la querella. No obstante, el contexto y cómo contextualizar esos mensajes es importante y eso lo tiene que valorar la jueza. Es importante que se valore toda esa prueba en conjunto, ese ánimo, cómo ha reaccionado Nilsson en unas declaraciones, cómo ha ido desarrollando el resto, cómo ha cambiado de opinión. O sea, es un spin-off, pero es jodido, porque si realmente se termina probando que Rodolfo intentó encubrir el asesinato de su hijo con un testigo falso, no nos encontraríamos solamente con que su hijo haya intentado encubrir un asesinato con una descuartizando un cuerpo, sino que también el padre ha intentado encubrir a su hijo con un testigo falso. Entonces nos encontramos en una situación compleja que dices, aquí está fallando algo. Hombre, No aquí sé en si me España en un explico. momento dado, no sé por qué el padre puede encubrir al hijo. En España se puede, Sí, lo puede pero hacer. Efectivamente, ojo En que Tailandia no lo sé. tenemos...
Los que son padres tienen dispensa de no declarar en contra del hijo y por consiguiente pueden incluso encubrir a un hijo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Es cierto, ¿no? Pero claro, moralmente, en ese punto de inmoralidad, ya te da que pensar, ¿no? Si realmente todo esto se llega a aprobar en algún momento y efectivamente la sentencia que está recurrida ahora mismo con Denis Sancho se confirma y que, bueno, y que sale a buen puerto o no, pues ya veremos qué pasa con estas denuncias que tienen Nilsson y Rodolfo, pero se termina probando que efectivamente hay unas coacciones. Entonces, nos encontraremos con una situación compleja, ¿eh? Una situación compleja. Sí, pero los límites de la moralidad en este caso se sobrepasaron hace ya muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, aquí ya la moralidad se pisoteó hace ya, bueno, desde el minuto 1, es que se arrastró por los suelos. No nos va a sorprender nada, ya te digo yo que no nos va a sorprender nada. Veremos qué pasa en eso. La verdad es que es un capítulo, el spin-off es un capítulo interesante de la crónica negra de este país, muy interesante, me gusta mucho ese caso, es un procedimiento muy bonito. En general, todo el caso Sancho es un tema muy interesante. Ahí sigue dando ¿Le ves viso de prosperar, Alfredo? ¿Le ves viso de prosperar? ¿El qué? De que Rodolfo al final pudiese ser condenado por esto. Bueno, tú eres el abogado de Nilsson, imagino que sí, si no, no te hubiera metido. Sí, no estaría. A ver, no, digo después de haber ya ido a ser hay pruebas suficientes de que efectivamente puede ser condenado. Hay pruebas, están aportadas todas. De todas formas, es una labor investigativa, una instrucción. Sí. Hay que terminar la instrucción y hay que determinarlo. Ya si hay auto de PA y ya se ve que se transforma y tal, ya pues ahora estaremos un poco. ¿Qué penas conlleva, Alfredo? ¿El qué, perdón? ¿Qué penas conllevaría si saliese condenado? ¿Qué penas conlleva las coacciones? A ver, la coacción, cuando piensa que hay un subtipo que es el subtipo del delito leve, que son multas solo, sí. ¿Vale? Y luego tenemos el grave, ¿vale? Que son 6 meses de prisión y ya en casos excepcionales, cuando es muy grave, puede tener un poquito más de prisión, pero son delitos pequeños, no es un delito muy grande. Vale. Alfredo, pero el tema de la querella de Rodolfo a Nilsson, ¿por qué ni siquiera...? Ese sí es más grave. ¿Pero por qué? Es estafa. ¿Pero por qué es competente España si Nilsson vive en Venezuela? A ver, la cuestión de la competencia es un poco compleja porque se ha utilizado, en el caso nuestro, cuando nosotros formulamos la querella, utilizamos el lugar de domicilio del querellado, que lo prevé, ¿vale? Entonces, es fácil. Claro. En el caso, eso es fácil. En caso de Nilsson, utilizan lo mismo, el lugar de donde se ha producido el desplazamiento patrimonial, que se entiende que es Fuerteventura, y al mismo tiempo el lugar de residencia de la persona afectada, que es Fuerteventura, que es el lugar de residencia de Rodolfo. Es discutible esa cuestión de competencia, pero bueno, en principio es un as que veremos si se utiliza más adelante, la cuestión de competencia más adelante. A ver, no quiero desvelar eso porque es algo que... Sí, pero está sobre la mesa. Está sobre la mesa, ¿verdad? Es que lo digo, que está sobre la mesa, ¿no? Que es un tema está discutible. Sobre la mesa, seguramente los abogados lo habrán pensado, seguramente la jueza lo ha pensado. De hecho, parte de las preguntas las encaminó a ver cómo hacemos con la cuestión de competencia aquí. Es que porque, claro, si yo estoy en contacto con una persona en diferentes países, lo que yo cometa tiene que ser delito en mi país, y si a mí me condenan en el otro país, pues es tan sencillo como no, y no sé si me explico. O sea, si Nilsson hubiera hecho una estafa, claro, tendría que ser delito en su país, no aquí, porque él está allí. Entonces, si lo está cometiendo, lo estaría cometiendo allí. Y de ser condenado, ¿qué sentido tendría que lo condenen en España? O sea, tengo entendido que es más dura. En temas telemáticas se utiliza normalmente el lugar de residencia de la persona estafada como lugar de competente, ¿no? Pero si aquí no es telemático. En Granada y te hacen una transferencia, tú estás en Granada y te quitan dinero de tu cuenta un señor que está en, yo qué sé, en Bilbao, no es Bilbao competente, es competente Granada. O sea, pero esto no sería telemático, ¿no? O sea, quiero decir, aquí no es telemático, esto es una... Es discutible todo. Es que, claro, la cuestión de competencia puede ser una baza que se utilicen más adelante y es algo que hay poquito de discusión. Lo que dijo Nilsson es que Rodolfo no quiso contestar las preguntas tuyas, ¿no? Solamente contestó las preguntas de su abogado. Mía no quiso. Me quedé con las ganas de preguntarle. Pero bueno, ya estoy acostumbrado, ¿eh? Es normal. A que no le... En el caso, los últimos casos así famosos que he tenido tampoco han querido contestar mis preguntas. Íñigo Rejón no me quiso contestar. Nacho Cano tampoco quiso contestarme. O sea, son cosas que yo entiendo, están en su derecho constitucional de contestar alguna pregunta, no contestar alguna de las partes, y me parece bien, no tengo ningún problema. ¿Y al fiscal contestó?
¿Había fiscal? O sea, no sé. No había fiscal. Contestó a su señoría y a su abogado. Vale, vale. Y todo bien, ¿no? O sea, pues, es que, a ver, Sí. es que los mensajes son muy contundentes, es que tampoco, o sea, ¿qué va a contestar? ¿Qué mentira? El mensaje lo pone bien claro. O sea, No, cuando le él dio su dice. versión de los hechos y que en todo lo contrario, que no había coaccionado a nadie, sino que fue engañado y que bueno, hay cosas, unas lagunas importantes. La primera, que son ellos los que se ponen en contacto primero con Nilsson. La segunda, que Nilsson no pide dinero, sino que se lo van dando ellos. Él, oportunistamente, pues puede ser que se vea bien y dice, bueno, pues si me dan dinero, pues mira, oye, no voy a decir que no, porque no me viene mal, estoy en una situación muy precaria. Y si es solo para hacer esto, que es aparentemente justicia, pues me parece bien. Claro, en este Otra caso cosa es entra que lo de ya, vulnerabilidad, lo que has dicho antes, o sea, al estar Nilsson en una posición vulnerable, por ser de donde es y cómo está el país, ¿eso le puede favorecer a Nilsson a la hora de, como tú dices, aprovecharse de la situación? a ver, es evidente que ellos se intentaban posicionar de una manera fuerte sobre él precisamente por esa situación de vulnerabilidad de él, evidentemente. Dicen, oye, mira, ¿qué tal? Que te vamos a dar pues migajas en el fondo, ¿no? Ayúdanos en esto, ayúdanos en lo otro, tal, no sé, no sé cuántos. El otro, pues para él le vendría muy bien, evidentemente. Y Alfredo, al estar Rodolfo denunciando una presunta estafa, ¿no estaría reconociendo de algún modo que estaba haciendo un pago por algo? Evidentemente. De hecho, tiene estas facturas. Claro. O sea, si yo le estoy Obligó a pagando hacer a un facturas. testigo. O sea, si lo estaba hablando antes con Triun. Si yo le estoy pagando al testigo su viaje y luego le quiero hacer un regalito, vale, le compro los billetes y luego le hago un regalito. Pero claro, si está reclamando que no ha cumplido con lo que ha prometido por un pago, está reconociendo en parte, paralelamente, una cosa peor. Sí, pero imagino que la versión de él será lo que no cumplió es con venir a testificar. Nosotros le pagamos el Claro, viaje, los gastos, lo que estará aportando como su versión, digo yo, no sé. claro, exacto. Pero vamos, se cae el Se sentido cae. común, Se se cae, cae con su dice. propio peso porque el sentido común te dice, a ver, vamos a ver, si es que esta prueba testifical es un testigo de referencia de una relación pasada. A menos que tenga una contundencia brutal que diga es que es un depredador sexual, no tiene ninguna relevancia procesal. ¿Por qué voy a pagar yo como defensa a Sí, sí, un sí. testigo a menos que sea una cosa, vamos, fundamental? Pues evidentemente no. Entonces, Sí. claro, ahí la estrategia procesal es más que evidente. Es Y es más que que el mensaje evidente. brutal cuando le dice, a ver cómo lo hacemos a través de Ramón o de Val Carmen para que no se note que te estoy pagando. O sea, Sí, es que el sí, mensaje es muy claro. Ese mensaje es ese mensaje brutal. está ahí. El Ese mensaje es mensaje muy. está ahí, entonces luego ese mensaje viene acompañado del testimonio de Nilsson, ¿no? Nilsson Claro, siempre ha dicho lo mismo, fíjate. entonces es complicado, pues bueno, la jueza tiene una difícil tarea, es complicado, complicado, pero bueno, vamos a ver en qué desemboca El todo. que lo ha tenido fácil es Montes, ¿eh? Se ha dicho. Yo en ningún momento Se ha me tenido querellé fácil. con ninguno de los abogados porque Eso lo he entiendo que dicho. ninguno de los abogados hayan tenido que participar en ello, que han sido instrumentos de una defensa y de Pues hecho yo las creo, conversaciones Alfredo, con los que abogados. dentro de todo esto, este entramado, Eso te lo los que más planteabas tú, culpa José. tienen, los que más culpa tienen son los abogados que conocen cómo funcionan las bases legales. Rodolfo, a fin de cuentas, es un neófito. Él tiene un equipo Hombre, jurídico que le aconsejará, ¿no? Digo yo, no sé. entiendo yo como letrado que soy, que a mí nunca se me ocurriría presentar un testigo falso en ningún juicio, nunca, porque es que Pero no para que solo te eso, y tatúas servir como el tu instrumento que paga, porque todo reputación, salía de tu ellos. reputación, tu trabajo, un delito como Que letrado. ahí O voy. sea, a ver, ¿cómo se te va a ocurrir eso? Entonces yo entiendo que los abogados, los asesoros legales de Rodolfo le habrán dicho, oye, que es que este es terreno pantanoso, mejor no meternos. Entiendo yo que habrá Pero sido eso y que después, habrá según ocurrido eso. parece, según dijo la Carmen Barfagón, las transferencias eran por parte de su despacho y demás. O sea, quiero decir, Claro, entonces yo entiendo que ha sido un instrumento sin conocimiento y por consiguiente tampoco tengo la capacidad de saber si tenían conocimiento o no. No tengo, como no tengo esa capacidad de tener claro. conocimiento, yo me ahorro esa bala porque digo, no, que yo tampoco voy a Ah, disparar a una persona que yo no sé qué voluntad y qué dolo y qué conocimiento podría tener de los hechos. Así que yo, ni a Carmen Balfagón ni a Chipirras les creo, evidentemente. de momento, Y ¿no? De momento, no, ¿no? ya te digo yo que tampoco, o sea, que no va a pasar, eso no va a pasar. No va a pasar porque no tengo Ya, forma ya. de tener ningún indicio de que ellos pudieran tener conocimiento de algo.
Hombre, de Y Balfagón muchísimo Pero hay hay menos- mensajes. Hay de mensajes Balfagón, de de Chipirra y de Balfagón. Balfagón. Claro, Balfagón tiene Anilso. los mismos mensajes que Rodolfo del mismo estilo. Sí, Bueno, Anilso. son más interpretables. Y muchísimo menos a Marcos García Montes, que es que no tiene comunicaciones. No. Marcos García Montes no tiene ninguna comunicación, entonces ese señor, pues yo qué sé, si tendría, no tendría conocimiento, si supiera, si no supiera, ni idea. Pero lo que está claro es que en justicia hay que ir con los pies de plomo y si se está seguro, aún así, estando seguro, puede tener un resultado muy raro, aún así yo no me aventuro y muchísimo menos a compañeros tan queridos para mí como son Carmen, Chipirras o Marcos García Montes, que yo jamás les voy a decir o hacer nada malo a menos que esté 100% seguro. Oye, no es por interrumpir la charla, pero nos quedan 2 minutos para que comience la peluquería VIP. Alfredo, tú ahora, José, que está así más delgadito, ¿qué corte le haría? Pues yo creo que ya también hay que pegarle un repaso, ¿eh? Hay que hacerle un Ya degradado ves. ahí, la Aquí barba y delgadito. tal. Que, oye, si aprovecho este momento y este espacio, lo de la peluquería es un proyecto que hemos realizado una serie de amigos y yo. Yo he participado también activamente, entre ellos Javier Oliveira, Pablo Polo, Raquel Arias, Óscar Repo y Diana Higueras. Nos hemos juntado todos para darle un vuelco a la actualidad más del corazón, ¿vale? Pero darle un toque más cercano, un toque pues como el que le daría tu peluquero o tu peluquera en un salón de belleza de los de antes, en las que se lee una revista y empiezas a leerlo. Acercar cosas que son un poquito más glamurosas a un mundo pues más cercano. Que era justo lo que dais vosotros. Tú acercas el crimen para que todos lo entendamos y acercas a personas del crimen, bueno, personas del crimen, a ver, a especialistas del mundo de la criminología, para que todo el mundo lo entendamos, igual que hace Javier. Y eso yo os admiro muchísimo, me encanta muchísimo vuestro trabajo y quise intentar hacer algo similar y espero que con Javier y el resto de mis amigos hayamos conseguido eso, acercar al resto de las personas un programa del corazón y hacerlo más popular, más cercano, más entrañable. A ver si os gusta, a ver si te gusta. A ver, ¿qué José. tal? ¿Estás nervioso Yo o lo veo qué? hoy. ¿Estás nervioso o qué, Alfredo? Bueno, yo no doy la cara, la das tú, así que espero que. Bueno, pero has visto harto ya de que se la aparta. Tampoco tiene No, pero problema. todavía no me noto tan suelto cuando estoy allí en el plató y cuando estoy así que cuando estoy en mi setup. O sea, Oye, ahí pues yo te he todavía... visto los reels y se te ve suertecito, tío. Yo no sé Sí, cómo va a hacer el programa porque pero, no te he visto. pero todavía no es mi hábitat. Todavía tengo que ahí, ya cuando lleve 2 o 3 programas, ya iremos más tal, pero no, está muy. La gente se va a sorprender. Javier tiene madera de Tiene. presentador y yo creo que su futuro va a ser presentando algún programa en televisión, probablemente la Eso bueno. peluquería. Ojalá que sea la peluquería, claro, alguno no, que sea la peluquería y que sea muchos años. Y yo creo que de aquí a unos años irá dando las uvas también, ¿eh? Ya le he dando las uvas. Tony Moreno, la Tony Moreno se va a acojonar cuando vea la peluquería. Solo digo eso. Totalmente. Y ya nos vamos para allá, ¿ok? Ahora mismo vais a tener, cuando yo corte el directo vais a tener... se supone que va a salir automáticamente, vais a caer allí, pero por si acaso no caéis, tenéis el enlace fijado en el chat. Alfredo, hablamos luego, te mando un abrazo enorme y muchas gracias. La primera vez que vienes. Espero que no la última. Bueno, entiendo que no. Aquí Entiendo me que tenéis, no. para cuando queráis. Tengo que hablar Oye, mucho Alfredo, con ¿sabes él. que tenemos un debate esta semana? Esta semana Sí, tienen un tenemos un debate. debate. Yo tengo con Triumph un debate intenso. Con Beatriz. Pues lo veremos. Chicos, os despido por aquí, os mando un abrazo muy grande, nos vemos en la peluquería. Alfredo ahora. José, Suerte. muchísimas gracias. Cuelgo por aquí. Chicos, nosotros por aquí me despido. A ver, voy a poner la cámara un momento para despedirme de ustedes. Vale, ya estoy viendo que en teoría tiene que haber arrancado. Voy a comprobarlo. Chicos, tenéis que darlo todo, ¿eh? Mira, ya está arrancando, ¿ok? Mira. Ya está arrancando, ya está el contador, ¿lo veis? Ya está arrancando, ¿ok? En el canal principal. Familia, se supone que vais a caer ahí de golpe. Ahora cuando yo cierre el directo, vais a caer ahí, ¿vale? Si no caéis, por favor, hacedlo manualmente. 1000 y pico de personas, iros corriendo ahí, ¿vale? Porque va a estar súper potente.